toca el turno de dirigirse a ustedes, a una persona querida por nosotros, respetada por igual, con mucho manejo del tema olímpico, del dopaje, lo ha expuesto en playas extranjeras, ni hablar de lo que ha hecho en República Dominicana. Su hoja de servicios habla por sí sola. Así que me permito presentarles a todos ustedes, pidiendo un aplauso de entrada al señor Luis Mejía Oviedo, miembro del Comité Olímpico Internacional, ese es su cargo actual, y pues nos hablará de sus experiencias en la lucha contra el dopaje. Señor Oviedo, suyos los micrófonos, placer inmenso cederle los mismos. Muy buenas tardes, buenas noches. Por el tema horario de que tendremos el privilegio de seguir contando con esta producción del primer foro contra el dopaje en República Dominicana. Debo hacer honor al agradecimiento a esta empresa, a los portadores de esta idea de celebrar este evento. Es algo de lo que usted puede registrar como hechos de trascendencia por su contenido, y al final lo podremos ver. Y quiero saludar la presencia de María José Peche, que como ustedes le vieron hablar, es la autoridad, y con ella una autoridad del dopaje a nivel mundial, porque me tocó desde el Comité Olímpico Internacional verlo en los foros más altos del mundo, a Marcos Díaz, y con él a Peche. El resto son mis compañeros olímpicos, que quiero hacer honor a su trayectoria, porque aprendí de él el valor del dopaje, y quiero rendir culto al doctor José Joaquín Puello Herrera por su dedicación a este tema y por la importancia que reviste. El resto de mis compañeros, señor presidente de nuestro Comité Olímpico, el señor Acosta Corleto, señor de la Mota, autoridades de CDN, invitados especiales y todos los aquí presentes. Tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes con el tema del dopaje. Ha sido un tema interesante, pero tiene una particularidad, que el dopaje como tal tiene su historia. Y hoy, en asuntos de minutos y abusando un poco de la memoria y abusando un poco de todo, me voy a algunas pinceladas del dopaje que me luces deben ser interesantes para poner en el contexto el peso que esto tiene. El dopaje, muchos probablemente solo lo relacionan al dopaje deportivo, a la presencia de estimulantes y como ha sido descrito aquí. Entiendo que, y quiero sentar las bases de que esto es mucho más allá. Y podemos definirlo como la presencia de una sustancia prohibida para mejorar el rendimiento. ¿Qué se busca con el dopaje? Que es un término moderno. Buscar el rendimiento de las personas en X actividad. Siendo así, tengo la oportunidad de decirle que el dopaje existe hace mucho tiempo. Y válido citar algunos de estos detalles, que lo he tomado de una bibliografía interesantísima que daré crédito a eso. Desde la antigüedad se han utilizado recursos naturales para mejorar el rendimiento y recursos artificiales a partir del siglo XX para la mejora del rendimiento. Todo está relacionado con mejorar el rendimiento. Entonces aquí se entiende como el dopaje solo lo relacionado al deporte, y no es así. Porque el ser humano, desde que es ser humano, ha tenido la tentación de tener un mejor rendimiento. Ha tenido la tentación de aumentar su rendimiento frente a los demás. La clave está cuando usted lo usa de manera inadecuada, prohibida, y por ir por mejor de los demás. Veamos estos detallitos así, sin entrar en profundidad. 3000 años antes de Cristo se usaban estimulantes de fatigantes. Eso que todavía hoy se conoce como una marca, el ginseng, el opio o el mahuán, eran estimulantes que se utilizaban, estamos hablando años antes de Cristo. En el 1530 se reporta el uso de la coca.
todavía incidencia de hoy. Los incas se les permitía llegar a grandes distancias en poco tiempo usando coca. Miren cómo guarda relación hoy día con esto, y eso lo aprendí con el doctor Puello en una serie de incidencias de lo que esto tiene. Pero si nos vamos por regiones, los árabes usaban hojas de KHA, de donde sale la catina, que reduce o pone en contexto una reducción de la sensación de sueño, fatiga y hambre. Relacionen esto inclusive hoy día con los estudiantes cuando utilizan unos estimulantes. También hay un reporte muy bien documentado de que los vikingos utilizaban un hongo Amanita muscaria, que incrementaba su fuerza antes de iniciar el combate. Aquí traigo a contexto los combates. Entonces me voy a la Grecia de antes, a la Grecia clásica, a los juegos. Estamos hablando siglos antes de Cristo. Y allí se usaba un dopaje no como el de ahora, sino un dopaje de ingesta de brebajes, de pócimas o de alimentos que ayudaban el rendimiento. Eso está documentado. Y se sitúa que los saltadores usaban carne de cabra, que los boxeadores usaban carne de toro, y atención a costa, los luchadores usaban carne de cerdo. Estamos hablando de la época de Grecia. ¿Y por qué lo usaban? Porque le daba mejor rendimiento. Imposible, María José Peche, hablar en ese tema de Wada, ni nada de eso. Estamos hablando antes de Cristo. Pero como esto no es una charla histórica, vámonos al siglo moderno y saltamos al siglo XIX. No moderno, pero al siglo XIX. Y ahí comienzan a aparecer los productos de farmacia. Y fíjense un detalle que quiero significar. Originalmente para uso militar se usaban algunos fármacos, y de ahí hago esta símil porque hay una historia relacionada del internet por el tema de una conexión militar, pero hay una conexión de estos productos que voy a citar. Al final del siglo XIX salen los primeros casos individuales de dopaje, ya con una serie de sustancias, y nos vamos dando cuenta con las muertes antes de concluir sus carreras. Es el caso famoso de Arthur Linton, un ciclista. Pongan atención las veces que voy a citar el ciclismo. Tras la llegada en el 1896, nuestros Juegos Olímpicos, creados por el barón Pierre de Coubertin, a partir de ahí se han presentado muchos casos que la historia viene recogiendo poco a poco. Ya en el año 1904, y estoy resumiendo porque antes se habían presentado unos casos, está el famoso caso de Thomas Hick, un maratonista. Pero hay otro caso de un ciclista, y aparece ahí el uso de alcohol, estricnina, y se dan algunos casos de que algunos no podían completar sus competencias y caían, algunos fallecían. Es decir, que fue apareciendo un poco de todo. Y me voy al caso más emblemático que para mí me marcó toda la vida, a partir del cual comencé a ver qué peso tenía los organismos que hoy tenemos y que antes no se contaban. Es el caso de Alemania del Este. Recordemos cómo Alemania estaba dividida: Alemania del Este, Alemania Occidental. Y de repente Alemania comenzó a ganar una serie de medallas. Cuando usted se va al origen, para no hacer mucha historia, comenzaron a ganar y llegaron los Juegos, estamos hablando inclusive para nuestra época, los Juegos de México, los Juegos Olímpicos, y todavía estaban divididas. Y comenzaron a ganar una serie de medallas, 9 medallas de oro, y quiero concluirle que las investigaciones dieron que de ahí surge, a nivel de Estado, lo que inicialmente se conoció como la Ley Punto 14, que la usaban como política de Estado. Eso está tan documentado que se dieron casos emblemáticos. El Plan 1425, inclusive comenzaron a usar estimulantes en atletas sin ellos saberlo, provocando que su rendimiento hace que Alemania supere a muchos
Y ahí vino y se conoce y se documenta como el primer caso en que esto aparece. Y esto ha seguido caminando y caminando, y ya el doctor Rivera tuvo a bien citar lo que ha pasado con una serie de casos que obviamente no quiero referir porque mi caso de hoy no es de historia. Así como le cito el caso de Alemania del Este, han venido casos como de otros ciclistas, Knut Jensen, un danés, y de Tom Simpson. Pero vino el caso más emblemático para nuestra generación, Ben Johnson. Pulverizó. Todos nos paramos a aplaudir. Canadá, 9.97. Pocos días bastaron para anular eso. Y ahí se destapó el coraje del Comité Olímpico Internacional, que en medio de los Juegos no le importó la marca, los aros olímpicos y todo lo que implicaba, y decidió anular a Ben Johnson, y todavía está en el ostracismo. Luego vinieron otros casos emblemáticos, muchos, pero muchos. Uno nada más cita, y voy a copiar al doctor, a nuestro ministro de Salud, el caso de Lance Armstrong, uno que seguía tanto a estos atletas. Pero vino el caso que nos ha tocado a nosotros ya en nuestra generación, el caso de Rusia. Y ustedes los van a documentar y se van a documentales que existen, que verdaderamente deben dar vergüenza. ¿Por qué? Porque por eso se justifica este foro. Porque nosotros tenemos que conocer los alcances que esto, no es solamente cuánto llega y cuánto hace daño a los jóvenes. Y nosotros que tenemos nuestro deporte rey, no podemos olvidar el caso Balco, que ojo al Cristo, al final del día se vino a saber por una delación, porque fueron capaces de crear algo que de Clear era invisible, y quién sabe cuánto tiempo hubiese podido durar eso que no fuera el marco. Voy entonces a las claves de lo que puede señalarse dentro de este tema que quiero concluir con ustedes. En el dopaje hay una serie de situaciones que nosotros debemos tener siempre presente. Son claves. Creo que el papel del Comité Olímpico Internacional, y en eso me toca ya en esta disertación, ha sido lo suficientemente responsable para dar con el combate de esto. María José acaba de presentar la historia de cómo surge la WADA, cómo surgen los organismos y cómo ha venido esto cada vez más imponiéndose. Y esto tuvo que ser necesario porque si le cité pócimas, coca, opio y todo lo que ha existido para mejorar rendimiento, no puedo dejarle de hablar de lo que han venido surgiendo por épocas. Porque en el siglo XIX los fármacos comienzan a aparecer, pero fíjense ustedes, antes eran naturales, después artificiales. Y ojalá el doctor en su charla nos hable hoy del dopaje genético, que es la última de las revoluciones que están ocurriendo y que está ahí documentado. Entonces el dopaje viene en historia uno detrás de otro, y la dirigencia, los organismos y las autoridades no nos podemos quedar de brazos cruzados, porque el dopaje es una trampa, es un engaño y es un fraude. Y eso, además de desnaturalizar todo, te daña la salud, te mata a tus muchachos y desvirtúa todo, y te crea algo que nos ha pasado a algunos dirigentes: te hace bajar la cara. Cuando un atleta tuyo se dopa, si tú tienes sentido de responsabilidad, tú tienes que no esconderte, pero bajar la cara, no solo de la vergüenza, sino cómo se daña la imagen de tu país cuando estas cosas ocurren. No tengo que hablar del plan dopaje cero, ya lo hizo nuestro presidente. Un día sacaré la bandera para darle crédito a nuestra Federación Dominicana de Medicina Deportiva, en la persona de los Pinedos, porque hay un Pinedo padre, ahora hay un Pinedo hijo, y un grupo de médicos dominicanos que encontraron en el mentor y guía que fue el doctor Puello darle frente al dopaje. Y por eso saludo que tenemos un dominicano en organismo internacional, Díaz. Lo que nos falta es que con el apoyo del gobierno, con el apoyo del Congreso, como se ha señalado aquí, le demos de frente a eso. Y tengo algunas recomendaciones. ¿Por qué? Porque el dopaje no para. Le dije de lo natural, le dije de la historia, le dije de los fármacos. Apareció la EPO,
que es el dopaje por sangre. Y tuvieron que venir los laboratorios de Francia para descubrir eso. Y si un día tenemos un orgullo, es que un día pudimos destacar y lograr muchas cosas de orientar a nuestros atletas. Pero vino ese dopaje sanguíneo. Fíjense cómo va avanzando. Y entonces, que estoy seguro que va a hablar el doctor, la hormona de crecimiento, la HGH. Es decir, que el dopaje en pos de crear un rendimiento se va a cualquier escenario. Perdonen mi irreverencia, pero a veces he pensado que habrá hasta un dopaje tecnológico. Esto va a ir creándose tantas cosas que algún día pienso que se creará algunas de estas barbaridades en interés de buscar nada más y nada menos que el crecimiento y el desarrollo, de buscar resultados que no son dignos. ¿Por qué? Porque el dopaje, no me voy a cansar de repetir, es trampa. El dopaje es dolo y todo lo que le pueda calificar, y lo voy a seguir haciendo. Siendo un procedimiento químico, cualquier cosa puede pasar. No le podemos dejar a los laboratorios, a los químicos, a los que hacen del dolo, buscar un rendimiento que nos puedan vencer uno de los mejores elementos y desarrollos que tenemos en el mundo, que es el deporte. Entonces, siendo un tema de salud, siendo un tema de educación, siendo un tema de honor, no puede declararse más que el interés de todos para luchar contra este procedimiento que hace que se burlen del desarrollo del deporte y sus resultados. En ese periodo surgió la cromatografía, ese procedimiento químico que hace una mezcla de sus componentes. ¿Por qué les cito esto? Porque los que andan detrás de esto han hecho de todo. Entonces nosotros tenemos que hacer de todo. Y por eso me voy a mi conclusión. Hoy tuve el privilegio de leer un artículo de un dirigente federado en el periódico El Caribe. Quiero dar crédito, siempre me gusta dar crédito. Y no escribía en términos deportivos, sino en términos de columnista. Pedro Domínguez Brito, presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez. Y él hablaba de una lucha, pero él se refería a una frase que la quiero utilizar aquí. Y la hago frente a directivos, honorables miembros del Congreso, al digno representante del Ministerio de Deportes, a nuestras autoridades olímpicas, autoridades internacionales. El artículo tenía un título que dice: ni poco ni demasiado. Lo que hemos hecho ni es poco ni es demasiado. Entonces yo invito a que sigamos la ruta como está planteada. Escuché al señor presidente de la Comisión de Deporte del Congreso, y tal vez esta frase va para él: ni poco ni demasiado. Esto es una lucha que tenemos que dar más. Y esto va para las autoridades. Las sanciones que se establecen no deben ser tan débiles. Saco la bandera del Comité Olímpico Internacional, que ha sido coherente y drástico en poner sanciones. Hay organismos deportivos que son tan frágiles como débiles, y en la medida que usted sancione, dando las oportunidades de manera leve, primera opción, de manera leve, segunda opción, y solo en la tercera es que vienen las sanciones drásticas, eso se llama incentivar, porque no te duele cuando tú te dopas. Nosotros necesitamos medidas más drásticas. Y si hago una seña, se dan cuenta que hablo del béisbol, porque son muchos de los casos que apenas la sanción son 80 partidos. ¿Qué pasaría si la sanción fuera más drástica? Se pensaría. Segundo,
Soy abanderado del valor de los entrenadores. No hay atleta que haya llegado sin un entrenador. Pero ahora soy abanderado de lo siguiente. Abanderado no, porque no quiero usar la bandera en un tema como este. Pero soy consciente de lo siguiente. El uso de una sustancia por parte de un atleta, hay alguien detrás. Esa ley, esas instituciones tienen que incluir eso, porque ni es poco ni demasiado. Nosotros tenemos que caminar a mis autoridades. Ese mensaje que dejó María José Peche nos invita y nos obliga a revivirnos y no estar en una lista próximo a ser considerado que estamos faltando. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que estar al filo de los mejores, como siempre hemos estado, combatiendo esto, cumpliendo lo que establece el código. ¿Por qué? Porque una de las grandes decisiones que se tomó en esta lucha llegó en el momento en que se entendió, y en eso nos pusimos los pantalones todos, que esto no era una lucha solo de las autoridades deportivas, sino de los gobiernos también. Y por eso se hizo 50-50. Y ojalá Marcos pueda explicar aquí cómo es eso. Porque esta dirección le corresponde un periodo a los gobiernos y otro periodo a los organismos deportivos. Y tenemos iguales cuotas. Entonces hay países donde hay gobiernos o dirigentes gubernamentales que no entienden esto y el tema se baja. Fue enormemente inteligente que los dos organismos están, inclusive la cuota se paga, una parte la parte del gobierno y otro los organismos, que a veces la termina pagando todo el gobierno, pero no importa, son los dos organismos. Cuando se tomó esa decisión se dio un gran paso, y el otro paso es judicializar, porque esto es un crimen igual que otro. Yo he visto reportajes que ha dado el doctor Pinedo sobre un tema del uso de sustancias de caballos colocándose a jóvenes, y eso debe tener una reacción igual como cuando usted tiene y encuentra el uso de las sustancias de droga en los jóvenes para asuntos alucinantes y de negocio. Entonces este es un efecto demoledor, y las cosas demoledoras se toman medidas demoledoras, ni poco ni demasiado. Tenemos que ir por una lucha más fuerte. Tenemos que seguir apoyando como lo hace nuestro comité, el Ministerio de Deporte, los organismos. Qué bueno que está Salud Pública aquí. Yo ese discurso del ministro de Salud, inclusive dando datos históricos, me da satisfacción. ¿Por qué? Porque hasta ahora, y yo los invito a que lo vean, nuestros médicos son quienes han orientado. Pero los médicos no hacen justicia. Los médicos lo que hacen es curar. Tenemos buenos médicos, buenos patrones, buena federación, tenemos la decisión. El Ministerio de Deporte, estoy convencido que está dando la cara, y el Comité Olímpico ni hablar con su plan dopaje cero. Estimados amigos, cuando en una actividad tan noble como lo es el deporte aparece este flagelo del dopaje, me permito decir, en el primer foro que se celebra en República Dominicana con este tema, que debe ser considerado de alta prioridad su combate legal en todos los terrenos a todo lo que esto propician, y de una manera muy fundamental evitar que cualquier trama de esta naturaleza prospere en nuestra nación. Vamos a seguirnos colocando a la vanguardia de una lucha contra el dopaje digna, elevada y de buenos resultados, porque ni es poco ni es mucha, lo suficiente es combatirlo. Muchas gracias.